Hoy nos corresponde comenzar a mirar la palabra de Dios en este capítulo 12 del libro de Génesis. Ya habíamos hecho una introducción, pero vamos a continuar y vamos a hablar esta palabra bajo el tema el proceso de un patriarca. Ustedes saben que es conocido Abraham como el patriarca, hombre de Dios, quien Dios llamó para que de sus lomos saliera la nación de Israel. Y él, como cualquier otra persona a quien Dios determina usar para un propósito definido, debe pasar por un proceso. Nosotros no podemos aspirar a que las cosas de Dios, que son tan sagradas, tan maravillosas y de tanta responsabilidad, se lleguen a manifestar en nosotros sin que nosotros hayamos tenido que pasar por un aprendizaje, sin que nosotros hayamos tenido que pasar por aquella manera de Dios con la cual Él nos da forma y nos capacita para que las cosas que Él determina sean hechas y sean hechas de acuerdo a su voluntad. Aquí lo que encontramos a partir del capítulo 12 es ya la historia de Abraham, que en un futuro se siguió llamando Abraham, hombre de Dios, nacido en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, que quedaba localizada en lo que hoy llamaríamos Irak, a la orilla del río Éufrates. Ur de los Caldeos era una ciudad prominente, importante, muy moderna para su época, tenía las facilidades propias, pero Dios vio a un hombre en esa ciudad y lo llamó para salir de allá. Así que lo primero que Dios hace con Abraham en este proceso es hacerle un llamado. Sal de tu tierra, o vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando Dios está en un asunto, el llamado de Él es particular y no tiene nada que ver con la lógica. Ojo con eso. Esté muy atento, porque es importantísimo para la vida. El llamado de Dios no tiene que ver con una lógica humana. ¿Está usted conmigo? Muchas cosas que Dios hace son totalmente extrañas y usted lo encuentra aquí inmediatamente apenas comienza a leer. Este hombre vive en una ciudad adelantada, moderna de su época, y Dios lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y entonces haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, etcétera. Pero mire usted que si uno se pone a examinar, uno no le halla lógica a eso, porque normalmente si usted encuentra una persona que vive en la ciudad, que es de la vida urbana, que probablemente maneja algunos aspectos de la vida moderna, usted dice: sería una pérdida o sería subutilizar un recurso humano mandándolo a salir de la ciudad para irse al campo. Dice: no tiene sentido. Vamos a aprovechar, diría uno. Este hombre sabe el manejo de la ciudad, este hombre conoce cómo se hacen las cosas en la ciudad. Si estuviéramos, comparemos con esta época moderna, este hombre sabe usar la tecnología, él sabe utilizar el internet, este hombre sabe utilizar la radio, este hombre sabe las cosas que se necesitan en la ciudad. ¿Para dónde lo mandaríamos? Pues para una ciudad. Pero otra cosa que iría totalmente en contra de la lógica es sacar a alguien de su entorno familiar. ¿Por qué? Porque la vida familiar le da mucha fuerza a las personas.
Cuando usted está rodeado de su familia, usted se siente con más fuerza que si usted está solo. Está el consejo del padre, el amor de la madre, el calor de los hermanos. Todo eso le da muchísima fuerza. Además está el hecho de que nos podemos apoyar mutuamente. Si estoy en una necesidad, mi familia me puede cubrir en ese momento. Eso es lo más lógico. Pero mire usted, este llamado no tiene nada que ver con la lógica. Primero, sal de tu tierra. Vete de tu tierra. La estabilidad es importante para el desarrollo de una persona. Sin embargo, sacar a alguien de su tierra es comenzar a quitarle su estabilidad. Pero luego decirle lo que le dice acá: y de tu parentela, o sea, de tu familia. Y luego dice más específicamente: y de la casa de tu padre. Eso es como quitarle todos los soportes que tiene alguien. Como dejarlo solo. Pero precisamente era lo que Dios quería. Hay un llamado que no tiene nada que ver con la lógica. El llamado de Dios no tiene que ver con la lógica. Si Dios tiene un plan con su vida, usted y yo tenemos que entender que no podemos aspirar a que el plan de Dios se desarrolle en la lógica del hombre. Y ahí se chocan muchas personas, incluso personas que dicen ser creyentes y que están en las iglesias, tienen un problema grande hoy. Porque quieren manejar la obra de Dios y el propósito de Dios con la mente humana y con el razonamiento intelectual. Y eso no funciona. Puede que funcione humanamente, pero en el propósito de Dios no tiene absolutamente nada que ver. Porque ahora digamos la contraparte. Ahora hablemos de la contraparte para ver si es verdad que solamente nosotros en nuestro razonamiento tenemos, ¿verdad?, la forma correcta. Mire usted, cuando se hace un estudio, por ejemplo, de los árboles, se encuentra que los árboles que están a las orillas de los ríos en Las Vegas son árboles frondosos, verdes y productivos. ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Sin embargo, cuando vienen las tormentas y las inundaciones, muchos de esos árboles son arrastrados. Y usted ve que en los ríos bajan los troncos de los árboles. Sobre todo cuando ya han bajado a los ríos grandes, usted ve los troncos de los árboles que van flotando en el río, van río abajo. ¿Qué pasó? Los mismos árboles que se veían frondosos, verdes y grandes fueron arrastrados por la tormenta. Pero vayamos al caso contrario. Hay algunos árboles que ni siquiera usted le diría árboles, porque crecen en los lugares que son como estériles y secos. Se le llama más bien arbustos, porque no alcanzan a crecer mucho por la condición del terreno. Tampoco alcanzan a tener esos troncos así tan grandes, precisamente porque no tienen toda la misma facilidad. Y si usted va a mirarlos, los va a encontrar polvorientos, porque están en terrenos donde el sol, la falta de lluvia hacen que el terreno se vuelva polvoriento, y cuando sopla la brisa, esas hojas de esos árboles llenas de polvo, no tienen como esa invitación que usted diga: ay, yo voy a ir ahí, que ese árbol debe tener fruto. No, usted dice: ay.
Sin embargo, un estudio concienzudo va a mostrar que esos árboles duran mucho. Y si se hace un sondeo, usted verá que después de una tormenta donde soplen los vientos y unos vientos terribles, hermano, que cuando soplan nosotros le llamamos vendavales, en otras partes pues tiene otras palabras para explicar, y esos vientos se llevan los techos, se llevan las casas, tumban paredes, arrancan árboles grandes. Cerca de donde nosotros vivíamos, cuando yo era un niño, allí en el barrio de Girón que se llama El Poblado, había un árbol que estaba sembrado en un lote de terreno que lo necesitaban construir y vinieron con máquinas y todo y no fueron capaces de sacarlo. Pero un día hubo un vendaval. Y oh sorpresa, pasó el vendaval y el árbol estaba tirado al lado del terreno. Lo arrancó. Pero si usted se va y mira esos arbustos que crecen en esos lugares estériles, viene el vendaval y sopla que se lleva el mundo. Y cuando termina la tormenta, usted ve, ahí está el arbusto lleno de tierra, de barro, con mal aspecto, pero ahí está. No lo arrancó y no se lo lleva. ¿Sabe por qué? Porque ese arbusto tiene algunas particularidades al tener que crecer por allá. Y lo primero que le sorprendería a uno es ver lo profundas que son las raíces de esos arbustos. Porque como no tiene aguas por ahí cerca, entonces tiene que hacia abajo y hacia abajo. Los árboles grandes que están en las vegas de los ríos, no, las raíces no son hacia abajo, es hacia los lados. Porque hay suficiente, no hay que ir muy profundo. Pero este arbusto no tiene por ahí, le toca hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Hasta que se ha dicho que algunos de estos árboles o arbustos llegan a tener el doble de la extensión que está por fuera de la tierra hacia abajo solo en raíces. Que si mide, por ejemplo, 3 metros, puede llegar a tener 6 de profundidad en las raíces, buscando agua para poder sobrevivir. Además, como no tienen tantísima agua, entonces no se pueden engordar mucho. El tronco no es grande, es un arbusto. Entonces, eso permite que cuando sopla la tormenta y viene el vendaval, el árbol sencillamente se dobla con el viento, toca el piso y lo barre, y cuando el viento vuelve y le da la vuelta, vuelve y se levanta y lo dobla para el otro lado y vuelve y revuelca el piso. Cuando se termina la tormenta, usted ve el arbolito lleno de tierra, lleno de barro, pero en su lugar. No lo arrancó, porque tiene sus ventajas. Mire que no todo funciona como nosotros lo vemos. Dios sabe por qué invita a Abraham a salir de su tierra, de su parentela y de la casa de su padre. Porque muchas veces nosotros al lado del papá y la mamá nos volvemos flojos e enclenques. En todo sentido. En todo sentido. Si se muere un hijo, la esposa o algo, y uno está rodeado de la familia y tiene todo el mundo para que le ayude, cada uno de aquí sale corriendo todo el mundo a pagar un pedacito del féretro y de todo, y ahí todo lo resuelven. Y el uno le sopla y el otro le echa alcohol y el otro, y cada uno ahí lo ayudan a vivir. Y ahí no puedo con la pena moral, pero si le toca solo, es otra historia.
Si le toca solo es otra historia. Y en esta historia de este país es conocido los soldados que ganaron la batalla más importante en el pantano de Vargas, allá en Boyacá. No fueron los soldados que llevaban el uniforme limpio y bonito. No eran gente que medía 2 metros y que pesaban 100 kilos y tenían una musculatura grandísima porque alzaban pesas allá en el gimnasio de la esquina. No, señores. La historia dice que los soldados que ganaron allá fueron los famosos 13 lanceros. ¿Eran 13? Yo no recuerdo. Si me equivoco me perdonan, pero eran muy poquiticos. Era lo que quedaba de la caballería, porque muchos murieron atravesando los páramos, porque eran de tierra muy caliente, de por allá de los llanos. La historia dice que ellos, más de uno, iban sin camisa y con pantalones gastados, que eran delgados de cuerpo, pero de un corazón aguerrido. Dicen que a lomo de caballo con una lanza en la mano, los soldados realistas que le llamaban, o sea, los soldados de España que estaban en la posesión de la tierra, no alcanzaban muchos a disparar sus armas cuando ya como un ventarrón habían llegado aquellos y los habían avasallado totalmente. Se acostaban sobre los caballos que no alcanzaban las balas que cruzaban a darles en su cuerpo. Muchos de ellos ni siquiera usaban montura, porque estaban acostumbrados a montar caballo, como dicen en término criollo, a pelo, o sea, sin montura, sin silla. Y yo los he visto, los mismos descendientes de aquellos, en aquellas tierras. Cuando me di cuenta la primera vez cómo montaban ellos a caballo y los estribos que usaban, casi me desmayo. Veo a estos hombres montando a caballo sin montura, sin silla, y los estribos un triángulo metálico de varilla colgando allí de una correa. No usan botas, no usan zapatos, no usan chamarra. Entre el dedo, vamos a decirlo criollamente y muy mestizo, entre el dedo más grueso del pie y el siguiente, ahí los meten entre esa varilla y con eso aprietan. Esa es su manera de cabalgar. Y cuando se lanzan, ya no adentro, a perseguir una res, no necesitan como nosotros, 10 la espantan por este lado y 10 la espantan por este lado y allá hay un camión esperando. No, señores, yo los he visto, se va uno solo, se sube de un salto al caballo, lo lleva con una velocidad increíble y alcanza la res y se agachan encima del caballo. Yo los he visto, se agachan, le toman la cola a la res y le dan una vuelta y res al piso enseguida. Uno dice, alabado sea Dios, bendito sea el Señor, tan delgaditos, dice uno, tan así que no parece, pero son gente que tienen ese carácter y ese estilo, porque ellos no están por lo general a la sombra de la mamá y ni a la sombra del papá, están llano adentro. Como aquella niña que nos llevaron para que nos cruzara en la canoa que le llaman potrillo. En un caño, como dicen ellos, un río probablemente de unos 6, 10 metros de ancho, ellos le llaman caño. Y gritamos desde este lado, hermana, porque estaban esperando los predicadores de allá, respondieron, sí, ya llegamos, ya le mando la canoa. Y apareció una niña, como de 10, 11 añitos, hermano, delgaditica, Padre Celestial. Subió en esa canoa de allá con una vara, cruzó en la canoa, cuando ya nos recogió dice, pastores, súbanse y no se muevan. Y dio el primer varazo y arrancó la canoa. Dice, porque en esta curva vive un caimán. Y si se mueven, se voltea el potrillo y adiós.
Así que ténganse y no se muevan. Ese tipo de gente es la que yo digo. ¿Se da cuenta? La mamá no vino a decirle, ay, mi hijita, venga, yo le digo, la mandó, vaya, y cuidado, mi hija, deja darle vuelta al potrillo, porque acuérdese que el caimán se la traga. Dios tiene razón en saber por qué lo saca uno del entorno donde uno está muy cómodo. Dios tiene razón en saber por qué lo saca uno, porque a veces uno es más blandito que una mantequilla puesta al fuego. Se derrite con nada. De todo llora, por todo pide auxilio, de todo se asusta. Pero el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo, dice Dios, te mostraré. Y entonces haré de ti una nación grande. Porque Dios no puede hacer muchas veces las cosas que quiere hacer de nosotros, porque nosotros estamos en el entorno equivocado. ¿Está usted aquí conmigo? Aún en la iglesia, en el entorno de la iglesia que más lo ama a uno, la gente está pendiente de uno. Ay, el hermano hoy no comió empanada, déjeme brindarle una empanada. Ay, el hermanito hoy se nota como que no almorzó, yo lo conozco, se le ve en la cara, venga y lo invito al almuerzo. Y todo eso es amor fraternal y es muy bueno. Pero cuando Dios tiene un plan, un proyecto, Dios dice, sáquenmelo de ahí. Dios dice, sáquenmelo de ahí, que este cliente con todo ese consentimiento nunca va a aprender. Y le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dice a cuál. Y en ese camino, entonces la persona se tiene que enfrentar a saber si de verdad es creyente o no. Porque muchas veces somos creyentes de pacotilla, creyentes de palabra, creyentes, sí, yo creo. Oh, bien vestido, con una tarjeta de crédito en el bolsillo. Mi Dios es grande. Cuando no tengo para comida, paso la tarjetita. Yo sé que Dios me va a suplir, porque yo tengo fe en que la tarjeta de crédito todavía pasa. Dios sabe todo eso. Y por eso Dios le dice, sálgase de ahí. Porque es probable que en Ur de los Caldeos el hombre tenía una buena tarjeta, tenía unos buenos clientes, tenía un buen trabajo. Dios le dice, para donde yo le muestre, mi hijo. Es lo primero que vemos. Lo segundo que yo veo, aparte de ese llamado, esa promesa: yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué bueno, hermano. El Señor tiene promesas en las cuales nosotros deberíamos fijarnos. Pero a veces nosotros no nos fijamos en las promesas de Dios, sino en las circunstancias. Cuando las circunstancias nos sonríen, todo el mundo es un héroe. Cuando las circunstancias son adversas, quejidos y lamentos por todas partes. Pero Dios le dijo a este hombre: yo haré de ti una nación grande. Sepa usted que cuando Dios lo llama a uno, lo llama con un propósito. Pero Él solamente está esperando que nosotros demos la talla. Está esperando que demos la talla. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Oiga, ¿quién más lo puede bendecir a uno sino Dios? Pero hay gente que dice: me voy para Estados Unidos para que Dios me bendiga. Me voy para Europa a buscar la bendición, dicen a otros. No, en ese momento lo que está de moda es el Asia, por allá, países avanzados. Me voy para el Japón a buscar la bendición. Otros dicen: me voy para Rusia a buscar el meteorito, la bendición. Muchas veces nosotros creemos que la bendición de Dios depende
de las cosas que nos rodean. Y la bendición de Dios no depende de las cosas que nos rodean, porque Él es Dios en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe para la sorpresa de nosotros lo que Dios dice en su palabra? Libro de Deuteronomio capítulo 28. Si oyeres mi voz para poner por obra todas las cosas que yo te mando hoy, comienza a decir, ¿qué dice? Vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué pasa? Te alcanzarán. Y comienza. Y dice, mire, el problema es de ustedes. Porque ustedes piensan que para ser bendecidos en la parte de provisión necesita estar aquí o allá. Dice, serás bendito en la ciudad. ¿Y serás bendito? En el campo. O sea, para el Señor no hay diferencia. Él no necesita que uno esté en la ciudad para bendecirlo. Estoy hablando de la bendición en la provisión de las cosas que necesitamos. No necesita usted vivir en Estados Unidos para que Dios lo prospere. No necesita vivir en un país europeo. No necesita tener residencia alemana para que Dios lo prospere. Dice, serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Y luego dice, serás bendito al entrar y serás bendito al salir. Ojo con eso. Préstele atención. Usted recibe un trabajo, está entrando, será bendito. Pero dice, será bendito al salir. No todo es como uno se lo imagina. Uno tiene que creerle a Dios y orar al Señor para ser capaz de mirar más allá de lo que estos ojos pueden ver. Porque si Dios dice será bendito al entrar y será bendito al salir, yo quiero creerle al Señor que cuando yo entre a una nueva posición soy bendito, pero cuando yo salga también soy bendito. Si lo quisiera poner en el ministerio, igual. Uno recibe una responsabilidad, todo el mundo lo ve como una bendición, pero mucha gente cree que al salir no es bendito. Ay no, ¿cuál fue mi pecado? Yo era tal cosa y ahora ya no soy. Ya fue bendito al entrar, ahora sea bendito al salir. Que a nadie le hace daño lo que Dios determina. A nadie le desmorona lo que Dios ha decidido. No sé si me estoy haciendo entender. Si lo nombraron profesor de escuela dominical es una bendición. Y si le dijeron ahora ya no sea más profesor de escuela dominical o director, entonces es otra bendición. Eso es lo que dice Dios. Bendito al entrar y bendito al salir. Pregunta, ¿cuántos son benditos al entrar aquí? Levanten la mano que creen que son benditos al entrar. ¿Y cuántos creen que son benditos al salir? A ver, levante las dos manos que cree que es bendito al salir. Dele gloria a Dios. La próxima vez que salga de lo que sea, crea que está siendo bendecido. Si salió de un empleo, crea que está siendo bendecido. Dígale, Señor, muchas gracias, estoy siendo bendecido. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Qué más dice? Engrandeceré tu nombre, dice Dios. Esto yo lo he dicho, lo he explicado más de una vez, pero mucha gente todavía no lo entiende. Cuando decimos engrandeceré tu nombre, ¿delante de quién? Porque yo quiero decirle, nosotros nunca vamos a impresionar a Dios. Si usted y yo oramos 4 o 5 horas, nosotros no estamos impresionando a Dios. Estamos siendo edificados y bendecidos. Ojalá oremos 10 horas. Pero a Dios no lo vamos a impresionar. Porque Él es santo, 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 3 veces santo. Si usted se santifica, el Señor está contento, pero a Dios no lo vamos a impresionar porque usted y yo no le damos por los tobillos a nuestro Padre Celestial en la santificación. Cada día por eso dice que hay que santificarse más, porque nunca hemos terminado.
Pero cuando Dios dice engrandeceré tu nombre, Él está hablando de darnos un nombre reconocido a los ojos de los demás. Usted sabe, no está hablando del dinero solamente. Hay gente que cree, siempre piensan en dinero. No. Usted no sabe que hay gente que tienen dinero y tienen un nombre podrido. Que todo el mundo quisiera, ay, como dice la Biblia, el día que se muere ese pícaro, él dice, la ciudad se alegra. No estamos hablando del dinero, no estamos hablando de las más o de las menos posesiones. Estamos hablando de que Dios le da un nombre de respeto delante de los demás. Amén, hermanos. Que cuando la gente oye el nombre de esa persona, dice, como dice el libro del Salmo, grandes cosas ha hecho Jehová con este. O sea, Dios hace que lo respeten, no por lo que uno aboga, no por lo que uno pelea, porque hay gente que cree que para uno ganarse un nombre en la vida es a sangre y fuego. No es a sangre y fuego, no es poniéndole a los demás, ¿verdad?, el pie para que se tropiecen y se caigan y yo ocupar su posición. No es peleando para yo estar donde yo quiero, no, es que el Señor mismo dice, yo engrandeceré tu nombre. El Señor dice en su palabra, el que se humilla será exaltado. Cuando hablamos de que Dios engrandece a una persona, no tiene que ver con el orgullo, porque Dios aborrece al altivo. Dice que lo mira de lejos. Dios no va a engrandecer al altivo, al orgulloso. Hay gente que no puede ponerse ni siquiera una camisa nueva, porque ya le parece que todo el mundo son un desperdicio y que ellos son los reyes de Roma. Hay gente que no puede vivir en un barrio que se llame no sé cómo, porque ya cree que el que vive en el barrio, en el último barrio de la ciudad. No, hermano, Eliseo vivía en el Monte Carmelo. Eliseo no vivía en Samaria, por si acaso. Eliseo no vivía en Samaria cuando la mujer aquella mandó, ¿verdad?, ¿a dónde lo fueron a buscar? Al Monte Carmelo. ¿Dónde vivía el hombre? En el Monte Carmelo. Eliseo no vivía en Samaria, no vivía en la capital, vivía en una vereda. ¿Le sorprende? Sin embargo, la Biblia dice que él podía hablar con el rey, con el general o con el que fuera, porque hay gente que se sienten menos o se sienten más, dependiendo de dónde estén. Y el que cree que tiene una casa en el barrio tal, cree que el que vive en la vereda o el que viva más allá. No, cuando Dios engrandece a alguien, es Él el que lo engrandece. No es el barrio donde vive lo que lo hace grande. ¿Está usted aquí conmigo? No es el carro que usa lo que lo hace grande. Por eso la gente pelea por el dinero y las posesiones, porque ellos creen, si vivo en el barrio tal y conduzco un carro tal, entonces yo soy grande. Mentiras. No es cierto. No es cierto. Dios es el que levanta. Él dice que levanta del polvo al pobre, y al menesteroso lo levanta del muladar. ¿Sabe que usted lo que era un muladar? ¿Qué era un muladar? Algunas personas entienden que un muladar era un sitio donde alimentaban las mulas. No, señor. Un muladar era un basurero. Y cuando dice que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, está hablando de aquellas personas totalmente despreciadas por el resto de la sociedad, que llegan a tener los trabajos de menos valor y parecen estar en la última posición en el escalón cero. Dice, Dios es capaz de levantarlo de allá. Levante la mano el que cree que Dios levanta de allá. Levante las dos manos el que cree que Dios lo levanta uno de allá.
Si a usted el recibo ese de los servicios públicos dice que usted es estrato 0, alégrese. Dios tiene el poder para levantarlo de allá y hacer lo que Él quiera con usted. Y no necesariamente porque usted viva en el barrio de estrato 8 o 10 o estratosférico. No, porque Dios se encarga de decir: yo estoy con este. Dios se encarga de mostrar: mire, hagan ustedes lo que quieran, que yo estoy con este. ¿No se ha dado cuenta de eso? Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. José estaba en la cárcel y la Biblia dice: y todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano en la cárcel. Y el hombre, el jefe de la cárcel, digamos el director de la cárcel, se dio cuenta, dijo: este hombre está aquí, pero es que ni siquiera que este hombre hay que ponerlo es de director, pero como yo soy el director, déjeme ponerlo de subdirector. Y lo puso de subdirector de la cárcel. ¿A quién? A un preso. Él era el que tenía el cuidado de la cárcel. Tan raro, ¿verdad? Y yo, no, pero eso es lo que Dios dice: engrandeceré tu nombre. Así fuera en la cárcel, allá Dios le dio un nombre a José. ¿Cuántos creen que Dios es el que levanta y engrandece? Una promesa. Yo creo a la promesa de Dios. Yo no sé usted, pero yo creo a la promesa de Dios. Y déjeme terminar con el verso 4 porque no nos va a dar más tiempo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Sabe qué encuentro yo aquí? Obediencia, hermano. En el proceso de Dios hay llamado, hay promesas, pero tiene que haber obediencia. Una de las cosas más difíciles junto con la paciencia. Si hay dos cosas que nos cuesta a nosotros los seres humanos, es tener paciencia y obedecer. Uno desde pequeñito, lo que usted nota como particular en un niño que ya aprende a hablar, enseguida es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si no le explican, no quiere. Que se tome la sopita. ¿Por qué? Que nos vamos para el culto. ¿Por qué? Que se siente aquí. ¿Por qué? No quiero. ¿Por qué? Es una de las cosas que realmente le cuesta trabajo al ser humano desde pequeño. Y ustedes saben que es así. Por eso nosotros cuando éramos niños nos ganamos nuestros buenos fuetazos. ¿Cuántos se ganaron uno que otro? Levante la mano que se ganó uno que otro fuetacito. Yo me gané los míos. Y parece que yo no era como tan así, porque mi papá tuvo que comprar ahí en la plaza del centro. Vendían una cosa así que le llamaban rejo, hecho de cuero, que lo retorcían y con eso le daban a las bestias. Y como nosotros éramos tan terribles, yo personalmente, mi papá tuvo que comprar uno de esos. Eso, yo no sé cómo una técnica que ese cuero lo envuelven así, queda, es larguito así, envuelto, cuero de animal, de res, y luego lo doblan así, son dos, o sea, así, dos nomás, hay unos rejos más, pero ese era sagrado, ¿no? Con dos alcanzaba. Yo lo recuerdo hasta el sol de hoy, hermano. Mi padre primero me predicaba. Hijo, la palabra de Dios dice, padre, yo ya sabía. Después de ese mensaje. Y mi padre tenía una mano sagrada, hermano. Sagrada. Eso era con la izquierda. Aleluya. Yo recuerdo, hermano, cuando aquel cuero golpeaba, eso era doble. ¡Pah! Yo creo que yo saltaba como 2 metros. Pero porque nosotros los seres humanos no nos gusta obedecer, por eso nos ganamos nuestros buenos castigos. Porque desde niños detrás de nosotros y nos volvemos viejos y todavía no queremos obedecer.
Pero la palabra de Dios dice, y Abraham se fue como Dios le dijo. Porque si algo es importante en el proceso de Dios con nosotros, es que aprendamos a obedecer, hermano. Si a uno le dice que se siente en la primera silla, ¿por qué? ¿Qué pasa? No me gusta. Yo me siento aquí donde a mí me gusta, en la última, ¿y qué? Y si quiere la saco y la pongo allá en la acera del frente. Y siempre como con esa cosa de que yo no quiero hacer, solamente porque me dijeron. Porque si no me lo hubieran dicho, si le dicen no le doy permiso de sentarse sino en la última silla, entonces ahí dije, ¿y por qué? Ahora me siento en la del frente. Porque así somos nosotros los seres humanos, esa naturaleza no le gusta obedecer. Pero ¿cuántos de nosotros queremos aprender a obedecer? Levante la mano que quiere aprender a obedecer. Levante las dos manos que quiere aprender a obedecer. Yo quiero aprender a obedecer. Nunca será fácil. Uno dice que sí, sonríe, te hacen una predicación. Ya estamos listos para obedecer, ¿cierto? Mañana el muchacho se enamora de la muchacha que no es. El Señor le dice, ojo, eso no es de Dios. O le ofrecen el trabajo que no es el trabajo del patrón. Le dice, vea, le voy a dar un trabajo bueno, pero eso sí, recuerde que los domingos aquí son los más sagraditos. Aquí le toca trabajar. Usted puede descansar el lunes si quiere, pero el domingo, este negocio se mueve con base en el domingo. Y le voy a pagar el doble para que usted se dé cuenta que lo quiero ayudar. El Señor le dice, ojo que ese trabajito lo puede ayudar, pero a descarriarse. Y enseguida uno dice, ¿y por qué? No, ¿cómo se le ocurre? Yo siempre he sido creyente y para yo ser fiel a Dios no necesito estar en la iglesia todos los días. Y uno mismo se dice la mentira y uno mismo se la cree, ¿cierto? Porque es uno mismo el que se dice la mentira, no me diga que no. La Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Uno mismo se dice la mentira y uno mismo se la cree. Gloria al nombre del Señor. Pero aquí estamos para darle gracias al Señor. Vamos a estar en pies. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude.